Bienvenidos sean todos a una nueva edición de El Sonido de los Dados, el podcast de rol favorito de mi madre, lo cual para algo cuenta, pero fuera de eso no sé si de alguien más. Sí, además hay personas que quizás se están metiendo a la podcastfera desde este contenido. Así que si eres de eso, ponlo en comentarios, por favor. El día de hoy es la... Ah, nos faltó algo. Yo soy Casio Celedón y quien nos anunció es Nicolás Sattler. Si eres nuevo y estás llegando recién a este podcast, que tiene una duración aproximada de 45 minutos. Así que prepárate algo para Sí, escucharnos. 3 cuartos de hora, nos vamos a lanzar inmediatamente sin más anuncio porque el tema de hoy que nos convoca es enorme. Estamos hablando de géneros literarios y el rol. No estamos hablando de literatura rolera, que es otro tema. No estamos hablando de libros de rol, como por ejemplo podría ser la trilogía del Elfo Oscuro. Eh, ¿Dragonlance entra dentro de este tema? ¿De qué tema? ¿De la fantasía en los juegos de rol? No, de como un libro literario de rol, literatura No, rolera. ya tenemos, claro, literatura que se ha producido a raíz de campañas de rol, que esa es una forma, y tenemos metaliteratura de rol, que sería como Like to Tell the Tale, es Sí, como ese tipo de, o Lazy Dungeon Master, eso no es aquí. Tampoco vamos a hablar de los frutos que ha producido el rol en términos de creación de novelas o registros históricos, que a registros literarios. Nos vamos a ir a esa mezcla, esa unión que tienen los juegos de rol con los géneros literarios o, en este caso, como vamos a partir, con la historia en sí, con contextos históricos, entre comillas, bien entre comillas. Tienes que decir tú las comillas mías, ¿te sí, por acordáis? supuesto, comillas, comillas. Casio está haciendo comillas, lo siento, se Para me la gente olvidó. que escucha nomás. Entonces, queremos partir. El orden, como les decía, va a ser cronológico. Vamos a partir de lo más antiguo a lo más actual en cuanto a contextos históricos nuevamente. Y de ahí vamos a saltar a géneros literarios como son alta fantasía, horror cósmico, cyberpunk, etcétera, etcétera. Todas estas cosas están un poquito estructuradas, pero son las que nos recordamos más al voleo. Si ustedes quieren profundizar, pueden googlear los nombres de los juegos y pueden buscar juegos similares, porque hay docenas de cada uno que se hermana con otro. Sí. Partamos con los de contexto histórico y, como obvio, vamos a partir en la prehistoria, juegos que tratan de ambientar eso. El que yo tenía en mente desde el inicio era uno que se llama Pangea. Es un juego de rol viejito, lo pueden encontrar de segunda mano probablemente. Entiendo que también puede estar digitalizado en los formatos de altamar. Estos juegos van a tratar de vivenciar un poco esta realidad, este luchar con armas de hueso, el vestirse con pieles de animales, el estar en un entorno donde las capacidades mentales son más o menos primitivas. Podríamos cruzarlo un poco con, no sé si han visto la película Guerra del Fuego, es tremendo sustrato para inspirar cualquier campaña de aventuras primitivas. Y el otro juego que te quería contar, de como los antiguos, es Paleontic, que es un juego que reseña dados tostados, el Tau, en un video que, claro, sí, no alcanza los 10 minutos, chicos, es súper fácil de ver. Él da la reseña exacta de cuál es ese sabor como más retro y más encima prehistórico de juegos de rol. Sí. Bueno, eso en cuanto a la prehistoria, obviamente después saltamos inmediatamente al espacio helenístico, Sí, Roma, Grecia, este Egipto muy influenciado por el otro lado del mar Mediterráneo. Nos saltamos un poco este periodo más bien de de las babilónico, primeras de las civilizaciones. primeras civilizaciones, ¿Cómo las se llamaba primeras el ciudades. género del cine que era alusivo a estas Sí, películas? porque ahí donde hay una gran creación en cuanto a género literario y también rol y todo eso, es también derivado del cine, como es el peplum, ¿no? Estamos hablando del género del peplum, como es Ben-Hur, Espartaco, Sinbad, sí, perdón, no, Sinbad el sí, marino no alcanza, porque es de otro contexto, pero sí quería Jasón y los Argonautas, todos los que están ambientados en el contexto helénico, mítico. lucha de titanes, todo Claro. eso. Quería una recomendación que yo podría dar para los que son como más sumerios o prehelénicos incluso, La Puerta de Ishtar.
que es un ¿Ya? juego muy muy bonito, es un juego de rol de estos como resumidos, chiquititos, que te va a ambientar en todos esos mitos que tenemos un poco más lejos, que son la mitología sumeria, babilónica en sí, lo que es la primera tanda de gente de la media luna fértil. Ahí vas a encontrar ese contexto de aventuras. Puerta de Ishtar, es No, muy no lo muy conocía, recomendable. qué interesante, porque, bueno, saltando nuevamente a lo helénico propiamente tal, lo primero que muchos tienen que estar pensando es Dungeons and Dragons, pues tiene una, especialmente ahora en la quinta edición, una forma de jugarse directamente en eso que es Mythic Odyssey of Theros, que es está obviamente fuera de lo histórico, es un mundo de fantasía, un escenario de campaña, viene del Magic, de hecho tengo Sí. entendido, Casio, y tiene mucho que ver también con esta lucha precisamente con titanes, con grandes monstruos, como una cuestión mucho más épica, pero que tiene su base obviamente en este espíritu helenístico. Claro, ahí ven ustedes cuánto regulan de lo fantástico o de las cosas sobrenaturales en su relato. Correcto. Otros dos juegos para cortar, o no, otro juego para cortar este tema sería Oráculo. Oráculo yo lo Ah, recomiendo sí, mucho, sí, es sí, de sí. la Yoke International, que es más o menos viejo, no sé si es 90 el juego, donde justamente tenéis un sustrato helenístico muy muy puro. Y para terminar un poco esta noción de los primeros tiempos, porque es una de las gracias de este tipo de fantasía, que tenéis una civilización iniciándose Sí, en sus albores, ¿cierto? correcto. Entonces no tenéis tanto el gran héroe antiguo, sino que tú puedes ser justamente ese Aquiles de ese mundo. Por supuesto, tú puedes fundar la ciudad, pues Claro, puede ser un exactamente. patricio. El primer rey de tanto tanto y la ciudad lleva tu nombre y tiene todo este contexto súper innovador desde el punto de vista que es literalmente nuevo. El mundo era nuevo y por lo tanto... Justamente el que quería Sí. citar es uno que se llama Downforge, que es el tercer candidato de esta historia que le había contado de cuando Wizard dijo mándenos su setting de campaña. El primer lugar fue Everron, como habíamos dicho, el segundo lugar fue Midnight y el tercer lugar es Downforge, que no te contextualiza en un mundo medieval fantástico, porque no existe un medievo, sino que existe en los albores de los primeros relatos de los hechos heroicos de una civilización, de un continente, de un mundo. Entonces puede ser un héroe con una lanza de bronce y un optión y un casco de bronce y ser una leyenda. No, nos vamos a los primeros juegos que se están contextualizando ya en la Edad Media. Sí, obviamente cuando nosotros pensamos en Edad Media pensamos en caballeros, en una montura con una gran barda, armadura de placas completa, Sí, está. pero incluso antes de eso vendría todo lo que tiene que ver con la época muy en boga hoy en día vikinga, Claro, ¿no? o invasiones bárbaras, que incluso puede ser Exacto. antes. Los visigodos. Exactamente, toda la caída del Imperio Romano, las caídas de imperios son un contexto muy muy bueno Sí. para situar tu campaña. Hay mucho movimiento y tanto de los ambos lados, como gente que está tratando de hacer la caída, como gente que está sosteniendo la caída. Y en ese sentido también ayuda mucho pensar en cómo algunos de estos juegos de rol pueden también adaptarse a contextos aledaños, cercanos. Indudablemente tú puedes jugar Oráculo con la caída de... Exactamente. Vamos a citar desde el inicio a D&D, porque en D&D, a pesar de que hoy por hoy tenemos una tecnología que nos va a llevar fácilmente al siglo XVI, como el uso de la pólvora y cosas así más masificadas, podemos jugar un Dungeons and Dragons en una época de baja edad media. Sí, y antes, no sé si te acuerdas, Casio, en tercera edición habían manuales que te ponían reglas suplementarias. Yo me acuerdo, habían reglas para jugar con armas de bronce, armas de hierro, acero, propiamente tal. Se pueden investigar esas si están en la quinta edición, echarle un ojo a ver si quieren hacer una adecuación o si sistémicamente no calza mucho con su narrativa. De hecho, y nos podemos ir un poquito más atrás, en segunda edición habían suplementos para jugar como Historic y tenía así Sí, me como... acuerdo, había uno que se llamaba Los Vikingos, de Sí, hecho. y estaba la de los francos, estaba la de los romanos y Oh, están solamente en inglés. sí, lo de los francos eran paladines, se llamaba, porque eran los paladines de... La gracia es que esos verdad. suplementos te daban espacios de siglos acotados para Sí, cubrir la Edad Media. sí. El rigor histórico es el que te puede dar Dungeons and Dragons. Hay gente que investiga en los 80. Lo otro que yo recomiendo mucho para los roleros que quieren probar los sabores históricos, que se ilustren a través de las revistas Osprey,
que son una gama de revistas militares que tienen números específicos para épocas. Te puedes conseguir la copia digital de Osprey en el periodo exacto que quieres y tienes moda, tecnología, dieta, campañas relevantes, todo. Como literatura paralela sirve mucho. Excelente recomendación, caso. Nunca había escuchado eso. Así que sí, saltamos nuevamente. Entonces, vikingos. Juegos de rol Sí. en esa época, por ejemplo, podríamos Yggdrasil. decir, Yggdrasil, profundamente. Por lejos, yo creo que enorme. El juego es muy bueno, es muy rápido, tiene buena regla de creación de personaje y la ambientación que crea te hace sentir. Obviamente no es histórico, pero te hace sentir como plenamente conectado con el mitos de. Con ese Sí. folclore que se puede tratar de alcanzar. Literatura asociada, obviamente, sería Beowulf and Grendel, que la traducción de Tolkien es súper acertada. Las sagas vikingas son campañas de Dungeons and Dragons, básicamente, Sí. o de cualquier juego de rol Sí. heroico. También para cambiarle un poco el tono, los que juegan Hombre Lobo de Edad Oscura está muy en los primeros siglos de este milenio. Entonces alcanza a contextualizarte en una Edad Media europea con toda esta situación de movimientos de lo que nosotros consideramos bárbaros, o lo que nos han enseñado como bárbaros. Y ahora nos vamos a pasar un poquito más a la Edad Media que D&D nos ha enseñado, que es ya una Edad Media plena de cruzadas, de gente que tiene un sistema feudal constituido, todo ese orden. Aquí podemos tirar plenamente escenarios de campaña como Beer Ride. Birthright, ¿Te sí. suena? Es como ese, tú llevabas un noble que es como una mezcla entre Highlander y un rey, y luchaban entre reinos. Otros escenarios de campaña que me gusta mucho, Mundo de Ladrones o Thief World, es un mundo que está hecho con ese contexto medieval donde existen estas armaduras con cuero tachonado, son lo más popular. Las armaduras de placa solamente vaya a ver a un rey con ellas, en ese periodo histórico. Sí, por supuesto, hay otros juegos de rol aparte de Dungeons and Dragons, como por ejemplo Pendragon. Ah, buena, claro, tenemos que traerlos en esos Sí. contextos. Déjame tratar Pendragon, a ver si te lo robo. Tú vas con Aquelarre. Pendragon tiene la gracia de que te va a dejar en el ciclo artúrico. Vas a tratar de ocupar, de hecho, las fuentes del juego. Va a hablar de que Tren de Troyes, con sus cantares de gesta iniciales, con este amor caballeresco. Tiene todo un contexto muy rico para ensalzar ese amor medieval occidental europeo. Ya, ese queda rotundo. Muy romantizado. Muy romantizado, sí, muy limpio. Pendragon es como si fuera una película del Rey Arturo, sería como Excalibur. En ese tono ¿Las armaduras brillan? las armaduras brillan. Y aparte de Pendragon tiene una gran etiqueta y una gran medallita que es la campaña grande. La gran campaña de Pendragon te va a llevar a través de generaciones de caballeros. Vas a poder jugar el abuelo, el hijo y el nieto de cada uno de los personajes. Sigues un linaje básicamente, muy entretenida, para los roleros intensos que quieran probar ahí, muy recomendado. Sí. Por cierto, a todo esto, si ustedes nos vieron saludar en YouTube, obviamente en Spotify, en iVoox o lo que sea, no nos vieron saludar, es porque estamos nuevamente en la tienda de rol Piedra Bruja y hay personas que conocemos, así como clientes y demás, entrando y saliendo, y nos gusta saludar porque somos personas muy educadas. Como cada martes grabamos en una hora incógnita para que nos vengan a ver. O sea, si la gente quiere ver esto en vivo. Sí, ya, pero el siguiente juego de rol del cual yo quiero hablar es Aquelarre. Aquelarre es como de esos juegos que son casi míticos dentro de el mundo del inconsciente colectivo de los jugadores de rol, porque es conocido por ser complejo, es conocido por ser un poco engorroso, Por poder morir en la creación de personajes. ya, exactamente. Pero es un juego que te recompensa mucho por jugarlo. Es muy rico, es muy fehaciente. Aquí en la misma tienda nosotros conocimos a gente que eran asidos del Aquelarre y sabían realmente sacarle todo el provecho al juego. Y el juego es muy medieval, muy medieval, y aspira a ser mucho más medieval que fantástico. Sí, busca más una línea aterrizada. De hecho, todos los elementos sobrenaturales, como le gusta llamar Gary Ibáñez, que es el creador que participan en su obra, en su juego, están tomados directamente de fuentes
en las cuales se relatan, por ejemplo, tipos de rituales en un río bajo la luna, cosas así, son de fuente histórica que están trabajadas y suavizadas para que nosotros podamos hacerlas más lúdicas. El juego tiene un sustrato duro y puro regional ibérico, español, Pero tiene suplementos, ¿no? y tiene suplementos, obviamente, que extiende un poco la experiencia, pero sí, un juego donde te puedes meter a leer por meses y a jugar por años. Eso yo también lo defiendo harto. No es tan difícil, hoy por hoy la tercera edición contiene todo lo que necesitas para jugar mucho, mucho tiempo, y cada una de sus extensiones, lo único que puedo decir es que te hacen más culto y conocedor del acervo cultural humano en general. Mitos, folclore, supersticiones están partícipes, y por lo demás te puede servir para extrapolarlo a otros juegos de rol y quedan, calzan muy en eso bien. estoy plenamente de acuerdo, Casio. Luego de eso, antes de saltar a lo que podríamos llamar renacimiento, edad ilustrado, como quieran decirlo, obviamente todo esto desde la perspectiva super mega occidental que tenemos nosotros. Eurocentrista Sí. a matar este discurso, pero desde esta perspectiva podemos tratar un poco el tema, así tenemos Sí. patrones comunes. Obviamente, lo primero que hay que decir es que no todo el mundo entró en una misma antojadiza época, estoy haciendo comillas, Comillas, comillas. comillas, al mismo tiempo. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, en Dungeons and Dragons suele escuchar el discurso de pero no hay armas de pólvora en tanto, y es como, bueno, de partida estamos lanzando bolas de fuego. Claro, ahí Uno. tienen que ver por qué lado Sí. tiran su necesidad de realidad. Y dos, el hecho está en que mientras había gente con armas de fuego, habían otras personas que aún no descubrían la pólvora. Obviamente esto no tiene que ver nada en sí con el relato eurocentrista de ser más avanzado. Nosotros sabemos que la medicina inca, por ejemplo, incluía cirugía cerebral al mismo tiempo que... Entonces, más allá de este discurso, De este choque de entender que, culturas. exacto, entender que diferentes épocas históricas cubren diferentes estadios de personas, nos hacen ver que nosotros podemos jugar un mismo juego de rol y descubrir diferentes realidades. Ahí está esa policromía que vamos a tener en espacios geográficos, espacios temporales y en nuestros mundos de campaña. Y es muy rico. De hecho, entre más variado sean, más entretenido se hace. Sí, por supuesto, y esas crónicas de juegos de rol donde uno viaja. Yo me acuerdo antiguamente en los Reinos Olvidados, cuando no solamente eran las costas de las Paz, sino que de verdad habían otros reinos olvidados. Habían reinos. Sí. Habían reinos, era súper curioso. Pero claro, Waterdeep era esta ciudad donde la gente está vestida como más allá de la edad isabelina, pues la moda era... Sí, como que tenía algo de moda, así años 80, con todo lo explosivo que podía ser, telas inimaginables para la época. Exactamente. Estaban diseñados. Y luego tú bajas a Mástica, que era claramente mesoamericano, y luego te ibas a Karatur. O al Quadín, que era como sí. en Medio Oriente, en los 900, ¿cachai? De la crónica cristiana. Exactamente, de la era común. Ya, pero... y nos vamos a avanzar un poco en época. Yo quería meterme un poco con Mundo de Tinieblas, pero sí, slash Edad Oscura, hablar de que teníamos Hombre Lobo con los primeros años de este inicio de milenio. Luego teníamos Vampiro la Mascarada, que se va a circunscribir, si mal no recuerdo, en el 200 y en el 300. Y después teníamos Mago la Cruzada, correcto. que tuve varios amigos en el podcast anterior que casi se cortan las venas porque no estábamos perdiendo en el año. Que va a tratar justamente los últimos 2 siglos que vamos a entender de Edad Media, incluso el inicio de lo que llamamos en Occidente como el Renacimiento. ¿Ya? Esos juegos se van a contextualizar ahí, te dan un poquito de sustrato. Hay algunos que citan fuentes, que son fuentes entre historias generales y novelas asociadas. Humberto Eco creo que te podría dar en Nombre de la Rosa, sí, una buena fuente. Y así, ese tipo de ejemplos dan. ¿Cuál es tu libro favorito de Eco? Si no me equivoco, es la historia de la fealdad. Porque no es novela. El mío es Baudolino. Yo no lo he leído. ¿No lo he leído? Un día Nicolás Soterer nos lo va a leer. Sí, voy a venir. Un día Casio no va a estar en el podcast y voy a ser yo haciendo un audiolibro y quejándome, comentándome. Audiolibro comentado. La wea difícil. Horrible lo que dice este weón. Voy a seguir leyendo.
Volvemos entonces a lo que estábamos cerrando. Mundo de Tinieblas con esos tres contextos o tres Sí, periodos dentro de la misma Edad Media. Y entremos con juegos del Renacimiento o renacentista, que a mí me gusta mucho cómo suena. El primero que quería tirar es A la Triste, el Capitán A la Triste, basada en las novelas de Arturo Pérez Reverte. De Vir, si no me equivoco, de Vir Iberia, edita el juego. Un juego con algunos suplementos que lograron ser lanzados. Te va a dar todo lo que necesitas para trasladar las aventuras del capitán en su quehacer en Flandes, sus duelos en Madrid. Te va a dejar todo fijo para recrear toda esa crónica. Si tienes gente que le gusta ese periodo de historia, que quiere ser un gallardo duelista, es la opción. No tiene elementos de sobrenaturales, está mucho más contextualizado y creo que una de las cosas más sólidas de ese juego es la declaración de intenciones o la carta de inicio que hace Ricardo Ibáñez en el juego. Les recomiendo que la busquen, está muy muy bien y es la mejor forma de fundamentar el por qué perdemos tiempo jugando rol. Lo dejo ahí, es muy linda. excelente recomendación. Ya avanzando, pasando la edad, llegamos a la edad de las velas, como se le dice, post-isabelino, post-renacentista. Tengo entendido, de hecho, que Capitán a la Triste sería más acorde a esta época, si bien se puede jugar también en el Renacimiento o la edad de los descubrimientos. ¿Qué manera Claro, de tener nombre y que cliché para...? está bien, Sí. porque edad a la triste es el siglo de oro español. Quédense Ya, con eso, ese es el sí, muy contexto. bien. Y en ese sentido, obviamente, otro de los grandes juegos es Séptimo Mar. Séptimo Mar también tiene este afán de como una tierra paralela, ¿no? Donde nosotros encontramos nombres que son claramente referentes a países reales, a territorios reales, a gentes reales, y hay una muy pequeña cantidad de magia relacionado más que nada a las casas nobles. Sí, Séptimo Mar es una batería de prejuicios étnicos y culturales que tratan de no ofender en un inicio. John Wick, si no me equivoco, es el creador de Séptimo Mar, donde vamos a trasladar a Castilla en una forma, donde van a existir vikingos con hachas en otras partes del mundo. Creo que hay un reino completo de escoceses con kilt. Entonces, históricamente no va. Pero el centro, eso del personaje que más se usa es la época de los piratas y todos cómo abordan su interactuar con el mar. Yo creo que ese es el elemento que aúna Sí, el séptimo mar y le queda bien, es muy entretenido de jugar. Para todos aquellos narradores que son más o menos rígidos, los invito a leer ese juego porque te va a romper el sistema. La gracia es que el jugador te rompe el sistema narrándote lo que quiere hacer. sí, y en ese mismo sentido, cuando nosotros decimos que hay prejuicios, clichés, más que nada estamos hablando de que cada país pareciera estar ubicado en su propia época, lo cual es un efecto bastante curioso y que crea todos fenómenos de aventuras muy únicas. En ese sentido, obviamente, la vasta mayoría de personas cuando piensa en Escocia, piensa precisamente en una mala película de Mel Gibson, pero además de eso, en todos estos conceptos, en el Dirk, en el calcetín, en todo ese tipo de cosas, que está muy bien integrarlo dentro de un juego de rol que confluye en todo esto y por supuesto también, como tú muy bien dices, tiene este afán del mar no como una barrera, no como una frontera, sino Sí. como un lugar donde nos podemos encontrar, lo cual de hecho a mí me parece súper, nuevamente romántico, incluso como muy idealista. Entonces, Séptimo Mar es una tremenda invitación a conocerlo y más aún todavía jugarlo. Pueden jugar la última edición que sacó No Solo Roll y también la clásica que la pueden fácilmente encontrar en digital para conocerla, para probarlo y después conseguirla en segunda mano. Está hermosamente ilustrada, está muy bien sí, maquetada y cada uno de estos reinos que estábamos hablando con Nico también tiene su librito. Es de esa época que a cada facción o a cada tribu, a cada cosa le sacaban un libro especial. Eh, Luego de eso, nos vamos propiamente tal, y volviendo a dar un poquito de información de Mundo de Tinieblas, existió un vampiro edad victoriana que se jugaba, estaba contextualizado ahí. Obviamente muchos vampiros querían probar ser Lestat y estar en su época de apogeo y ser lo más glamoroso posible, y se puede hacer eso. mientras los ingleses dicen edad victoriana,
Otras personas del resto del mundo dirían, por ejemplo, cuentos de vaqueros, ¿no? Oh, cuentos de vaquero. Dame un segundo. Antes de cerrar todo este periodo, nos faltó uno que está como contextualizado en el choque de dos mundos, el conocimiento de dos mundos, que es el último juego que sacó Ricard Ibáñez. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se No me llamaba? acuerdo, ¿es Ibu algo? Sí. Muy bien. Por supuesto, aquí nuevamente tenemos que hablar de cómo estos juegos son adaptables. Nosotros podemos... Nahui Ojin, espero pronunciarlo bien, lo leí como se leería en español. Es el juego que contextualiza este encuentro. Si bien está hecho desde los ojos de un español, creo que no lo haya hecho de mala fe todos los dolores históricos y de prejuicios que se puedan presentar de lo que es el Mesoamérica precolombino. No sé, no lo he jugado, no puedo opinar al Hay que respecto, la revisarlo. verdad. Ah, es del mismo creador de Aquelarre, para que Sí, tengan el contexto de por sí, dónde sí. viene. ¿Qué cosas de nuestros 1700, 1800 podríamos encontrar? Bueno, lo que iba a decir era el tema de que nosotros tenemos que pensar también que, claro, hablamos de vaquero y pensamos en el cowboy estadounidense, claro, con un Colt en el cinto y un Winchester al hombro, pero también eso se da en otras partes del mundo. Aquí en Chile y en Argentina también hay figuras que son muy, muy similares a el vaquero, ¿no? Y de hecho... obviamente hay un correlato ahí. La vasta mayoría de personas te dirán que el famoso cuchillo Bowie es de hecho un derivado de los cuchillos ganaderos de Ah, Latinoamérica. Entonces, en este correlato de vaqueros, tú podrías jugar, por ejemplo, que casi, eh, como juego duro y puro, sí, yo estaba yéndome ya en figura para trasladar tu juego, de hecho. Nicolás nos decía el vaquero, que es la persona que interactúa con los animales. Aquí imagínense una campaña de arrieros. De arrieros que narren la canción de Arriba de la Cordillera, conocidísima probablemente por toda la gente que nos está escuchando ahora, o gente que hable de gauchos, y que esos por gauchos ejemplo. se enfrenten a los mitos de Tulu, porque en la soledad de esa pampa, qué cosa Uh, más absurda para enfrentarse que ese contexto. Sí, hay toda una especie, también rituales, obviamente la tradición de cruzar los ganados de una parte de la cordillera a otra y todos los peligros que eso conlleva da Desde para un juego de rol. claro, enfrentas a la naturaleza y enfrentas a tu contexto, porque imagínate el mismo tema de los gauchos, enfrentarte a los aborígenes que todavía quedan con sus rituales mágicos, con toda esta superstición implícita, se amplía mucho. Deadlands era otro juego que se... Eso, para allá iba. No sé si la palabra aborigen es algo que deberíamos ocupar en todo caso. Aborigen... Ya, pero da igual. ¿Ya? De todas maneras, en todo este misticismo, el juego de rol, que obviamente no es solo de vaqueros, sino que tiene grandes elementos místicos, es Deadlands. Yo creo que es por lejos el juego de rol que la vasta mayoría piensa cuando te dicen juego de rol de vaqueros. No es histórico, pero tiene todo este contexto que da para mucho, para jugar historias de vaqueros, pero con otro elemento, una vuelta de tuerca Con que otros sería sabores. También esto está místico. Hombre Lobo en el lejano oeste. Hay un suplemento para jugar en esa época y que yo lo encuentro muy choro. Defensores de Gaia en ese punto donde hay un montón de humanos llegando a minar montañas. No tenía ni idea casi. Me gusta mucho. Deadlands va a compartir ese tipo de cosas. La llamada de Cthulhu también debe tener un contexto de relatos Lovecraftianos en esa época, sobre todo en América, hay que contextualizarlo. En Norteamérica. Y con eso ya estamos llegando al siglo XX. La edad victoriana termina en 1901, así que en siglo XX. Canta Y así, de cuadrado, cuadrado. Los procesos históricos, la gente se pone a acuerdo. Ah, ya ahora no estamos sí, ahí. terminó la época victoriana, vamos. No, pero Sarcasmo, por favor, sarcasmo. sí. Sí, no, obviamente, yo creo que la gente entiende que hemos sido súper críticos de cómo la Sí. Yo historiografía. quería agregar otro que se me ocurrió en el rato que estaba buscando. Es Salomon Kane, Ah, otro de los hijos de Robert E. Howard, el autor de Conan. Él es un peregrino, un purista inglés que va a dar a otras tierras. Y está en el contexto de armas de fuego, está en el contexto de todas las quemas de bruja. El mundo es oscuro, siniestro, y sin embargo, hombres de virtud son los que moran en ella y tienen aventuras. Tremenda invitación para probar el sistema de Savage World. muy Tiene bien. una traslación a ese mundo.
Excelente. Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces como íbamos diciendo, llegamos ya a una época difícil de contextualizar, pero hay muchos juegos que se pueden jugar pre-Primera Guerra Mundial o en el periodo entre guerra después, Gran Depresión, luego años 20, etcétera. Y en eso encontramos, si bien no necesariamente tiene que ser jugado en esta época, indudablemente, dado que fue cuando se escribieron, ¿Ya? Call of Cthulhu, la llamada de Cthulhu, es casi... Es lo primero, nuevamente, que los roleros piensan cuando le dicen, hey, años 20, ¿no? Y aquí, quizás para diferenciarlo después con los otros géneros que vamos a hablar, el enfoque que nosotros invitamos a darle es lo más pulp posible. Si es que quieren tocar elementos como históricos reales, porque en el otro se van a ensimismar en aspectos del terror. Sí, Y correcto. en el terror los contextos históricos no tocan mucho, no se puede dar tanta policromía histórica, tantos sabores de... Salvo que sean súper buenos y por ejemplo puedan describir con miedo que es una sopa negra o cosas de ese tipo. Muy bien. No quiero saber lo que es una sopa negra, así que continuemos otros juegos de rol de época. Yo me acuerdo Omerta, La Ley del Silencio, que es un juego sobre Ah, gangsters. Pero yo incluso diría, uno de mis juegos que yo jugué durante mucho tiempo se llama Comandos de Guerra, que obviamente está pensado para la Segunda Guerra Mundial, donde los comandos tienen en sí la preponderancia enorme, obviamente los asaltos en Noruega, todas estas famosas incursiones de comandos, pero Comando de Guerra pero el comando también de tiene guerra también se extiende, por ejemplo, en el norte de Europa. en el Ya, norte de Europa, perdón, norte de Europa hasta el norte de de África, por África. supuesto, hay batalla en el Guadalcanal, hay de hecho algunos, no sé, pues donde tú cazas redes de espías nazis aquí en Latinoamérica. Comandos de Guerra va a trasladar a todos los que jugaron el juego Comandos, el de PC. Es muy muy Sí. similar, solo que va en grupos, con misiones, con party. No es party de ID, porque la gracia es lavarse un poco eso y tener misiones duras y puras. Aquí Sí, cuando se te muere el camarada, tenés que tratar de ser un poquito más serio. pero también hay campañas que son en torno a todo este tema de espía, como te comentaba, pero también en la resistencia francesa, Mm. con los maquis, etcétera. Obviamente también te puede ir al otro lado. Este enorme contexto que es todo el frente del este, el sitio de Stalingrado, el sitio de Leningrado, y aquí también encontramos famosamente otro juego de rol que es Las Brujas de la Noche, que es en torno a un regimiento completamente femenino que volaba aviones en este contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y ese tiene todo un relato mucho más también, tengo entendido, feminista. No he tenido la oportunidad de jugarlo, he leído solamente el juego, pero también tiene todo este contexto dado que famosamente el regimiento Estaba les daban los constituido. peores aviones, tenían dificultades para conseguir combustible, sus superiores eran unos cerdos misóginos, entonces obviamente hay todo un correlato que toma el contexto histórico para dar esta experiencia única dentro de los juegos El de rol. juego que tiene un alto contenido social, un alto contenido de experiencia como de visualizar ciertas cosas que hemos tenido en la guerra. El sistema que ocupa es Powered by the Apocalypse. Oh, Sí, perdón, me mordí la lengua. Y con eso va a tener una herramienta para probar, para conocer un contexto, un grupo y un momento muy muy particular de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. sí, por supuesto. Si tú estás escuchando esto y jugaste Brujas de la Noche, por favor, nos encantaría saber tu experiencia. Si quieres, Sí. estamos muy dispuestos, queremos conversar de hecho, porque el juego se ve muy bueno y me encantaría jugar, la verdad. Y los de Sí, comandos de guerra, los que los conozcan, han escuchado, tírense a la piscina. sí. Es una muy muy buena opción. Bueno, entonces saltamos. ¿Conoces juegos de rol de los años 60? Como juegos de rol de hippies aventureros. No sé, yo creo que, por ejemplo, Cult, a pesar de que está ambientado mucho en los 80 y 90, Sí. me gusta esta idea que se puede hacer de contextualizar que tu condena de pasado es a raíz de cosas que sucedieron en los años 60, cuando tus padres te crearon. Ese tipo de cosas. Vampiro la Mascarada lo podemos jugar, a pesar que también está ambientado 80 y 90, lo podemos jugar en esas décadas, que muy entretenido, imagínate ser un cainita que está distribuyendo por primera vez la masificación de algunas drogas.
Oh, muy bien. O en la época del macartismo, jugar juegos de rol es entretenidísimo. La época de la prohibición americana, los conflictos militares, políticos en Latinoamérica, son todos grandes momentos que se pueden vivir. eh, Desde la perspectiva de Cainita, ¿no? Sí, o las revoluciones en África, así como hay También. tanto, esas décadas tenemos tanta información, tanto registro ya audiovisual, que son tremendas oportunidades para ser jugado. Y así, obviamente, llegamos a los años 80. Hay otros juegos de rol como Mutantes en las Sombras, Sí, que es muy, muy bueno, que tiene todo este rollo de espía. Que el juego es un poquito viejo, pero ya se situaba un poquito anteriormente. es fresco para su época. Sí, y en ese sentido también nos daba todo su. Nos daba la posibilidad de jugar casi en cualquier contexto histórico post Segunda Guerra Mundial, que es donde comienzan a surgir todos estos mutantes y tú puedes jugar una enorme cantidad de series y de libros en torno a esta típica premisa de luego de la época atómica los humanos cambiamos y desarrollamos poderes que tú lo puedes ver, Dios santo, es de lo más, es casi un cliché hoy en día, pero el juego te permite jugar todos esos diferentes libros. Este libro, este juego te permitiría jugar casi a un nivel de Soy Leyenda o El Hombre Omega. ¿Alcanzáis a convertir a toda la sociedad en los otros? No creo. Ya. Yo creo que para Soy Leyenda estamos pensando más bien en un zombies, all flesh must be eaten. A mí me pasa que eh, esos, los juegos de zombie, para Soy Leyenda en particular, no te generan el monstruo con conciencia que quiere presentar Soy Leyenda. claro, tú Por estás eso te pensando preguntaba el otro. en el Sí. libro que es famosamente diferente, donde de partida son vampiros y no zombies. ¿Eso es un spoiler? No importa si No, la bueno, película ya es vieja y tiene muchos memes. sí, ya. Y aparte de eso, tú tienes que pensar también en cómo funciona. Juegos ochenteros que no son de los 80. Eso precisamente para allá iba, porque Mutante en la Sombra está pensado en jugar. No sé si te acuerdas de la película Puch. No. Oh, no, Ya, ni la bueno, conozco. pero todo este cliché de entre nosotros hay oculto gente con poderes. Como todo ese, podría jugar incluso, no sé, Stranger Things con, Ah, a ese ¿cachai? nivel. Como, sí, Juegos ochenteros, todos los que son de sí, la camada que salen de Marvel Super Hero, sí. todos los juegos que, bueno, no son históricos para nada, pero están Para contextualizados en esa contextualizado en esa época. época histórica. Que por cierto, a todo esto lo que queremos ver, nosotros sabemos que Dungeons and Dragons no es una representación histórica de nada, Exactamente. pero Y ni lo busca pero hacerlo. no lo busca hacer, sino que te busca proveer de un contexto histórico donde tú puedas narrar tus propias historias, porque finalmente de eso se tratan los juegos de rol. Justamente. Es tu historia. Acá, por ejemplo, saliendo ya de los juegos de superhéroe, que van a ser tanto los sistemas que sacaron con DC Comic como los genéricos de juegos de rol, GURPS, a mí me gusta decir que nunca se ha podido sacar su sabor ochentero. GURPS. GURPS. Dios santo, Casio. Ya, sí. Eh, Sí, GURPS. o Traveler, Sí. que justamente es este Sí. mismo sistema genérico que te puede multiambientar cosas, como también lo fue Rule Master, que son juegos de rol Verdad. multiescenario que te describen cuánto daño hace un arma de Silex a cuánto hace una pistola de fotones. Entonces, podéis con un solo sistema ambientar cualquier contexto. Ya. Yo sigo diciendo que tienen mucho sabor ochentero, que son retro. Sí, y en ese sentido también, y muy de la mano de Stranger Things, está Kids on Bikes, que es un excelente juego, es un gran juego para jugar con niños precisamente en un detectivesco. Tiene ese rango, tiene Sí, como para jugar con personas más chiquititas. o sea, está pensado para jugar Menores. con menores y en ese sentido también nosotros podemos verlo en los años 80, verlo un poco más moderno y luego de Kids on Bike, Bubblegum Shoe es otro juego parecido de investigación y también pensado en escuelas, ya pasando de los 80 y llegando a los 90, yo siempre pienso en películas como Oh, ¿Cuál? o sea, ni siquiera estamos hablando de literatura en teoría, entonces Sí. pensando en cómics como Archie Comics, Oh, como en de esa esa onda, línea. sí, de esa línea. Ya, pero por ejemplo, Tale of the Loop también es otra forma. Sí, pero eso se es sale. retrofuturista. El retrofuturista va a mirar el pasado con la idea que nos gusta perpetuar de cómo era ese pasado.
Sí, exactamente. Y también plantea muchas cosas de ficción. No se va como al rango histórico, pero van a tener todos estos clichés de que van a tomar su soga, van a tener un monopatín, ese tipo de cosas. Sí. O que para hackear algo se hackea como en 3D, como en la película Hackers. Ese tipo de clichés van a tocar. O juegos de guerra, sí. Juegos de guerra. El cine les puede entregar mucho más. Sé que teníamos que hablar de literatura, pero creo que hemos citado más películas que libros casi. Es más rápido. Podemos hacer un programa donde nos ordenemos y les pongamos los libros que nosotros citaríamos. Juegos de guerra también tienen libros, de hecho. ¿En serio? Sí. No te puedo creer. Sí. Caso, yo te tengo malas noticias. ¿Qué? Nosotros íbamos a hablar de géneros literarios como por ejemplo la diferencia entre alta fantasía y baja fantasía, grimdark, novel bright, íbamos a Space opera, ciencia ficción dura, cyberpunk, steampunk, pero dieselpunk, que nos encanta. Pero estamos en el minuto 41 de esta grabación y aún queda nuestra sección favorita de preguntas rápidas. Pero antes de eso debería ir el consejo que nadie pidió. Ya, yo me voy a tirar con el consejo de nadie pidió, bacán. Que es: los contextos históricos son contextos, los juegos de rol son de creativos y por lo tanto, en la medida que tú saques todo lo que te gusta de un contexto histórico, pero que lo tires todo el resto a la basura, vas a ser más feliz. Yo creo que una excelente forma de hacer esto. No sé si has visto la serie que está basada en libros, Bridgerton, en Netflix. Bridgerton, que es aspira a ser edad victoriana en un contexto histórico completamente fantasioso. De partida no existe la reina Victoria, así que edad victoriana no es el término correcto, pero prácticamente sin racismo y donde la lucha por la emancipación de la mujer se da en un contexto mucho más directo y mucho más rico. Entonces, sí, que ella es una mujer afrodescendiente. Correcto. Que, sí. Exactamente. No la he visto completa, he visto capítulos y sí. El personaje que desarrolla está muy, muy interesante. Sí. Y el protagonista de la primera temporada va a actuar en la película de Dungeons and Dragons. Y de hecho, la razón de por qué no grabó la segunda temporada es porque estaba grabando la película de Dungeons and Dragons. Mira cómo da vuelta al círculo. Pero yo creo que Bridgerton hace algo muy, muy correcto en la medida, especialmente para los juegos de rol, donde tú vas a estar sentado en tu mesa y no va a nadie a juzgarte, que es tomar lo que te gusta. En este caso, el contexto exacto, todos estos bailes de gala, toda esta época de buscar pareja dentro de las reglas de la alta sociedad, pero a quien escribió no le gustaba el racismo, así que lo tiró a la basura. Y el conflicto central está en torno a las decisiones pasionales románticas, pero también en la búsqueda de independencia de la mujer. Y yo creo que eso es un claro ejemplo de cosas que podríamos hacer en los juegos de rol. Minuto 43-25. Preguntas rápidas. Estas preguntas las haré yo a Nicolás Sattler. Tiene derecho a responder de la forma más rápida posible. La obligación. No, el derecho. Porque todo derecho es una obligación hoy por hoy. ¿Cerveza o vino? Cerveza, obvio. ¿Beso en tu primera cita, sí o no? Sí. ¿Hasta qué edad fuiste cristiano? Nunca. ¿Compra que más te pese, ñoña? Compra que más me pese, ñoña. Sí. No peso de peso, sino que... No, ya, sí, te entiendo. Compré un manual del jugador de 3.5 edición, a pesar de que yo tenía los manuales. Lo presté a mis jugadores. ¿Y nunca volvió? Nunca volvió. Me pesa. Mira, no quiero que indiques nombres, pero bueno, está ahí. Si tú tienes ese manual, contáctate con nosotros. Más 569-7540-3570. Mejor adquisición, ñoña. Esto es muy amplio, muy ñoño. Puede ser tu toalla de Conan, todas esas cosas que tiene. Mejor adquisición, ñoña. Pregunta rápida. Pregunta rápida. Mi hermana me regaló, y por lo tanto adquirí, un mat para cortar. Y para hacer mis manualidades, para pintar, para todo ese tipo de cosas, ese mat es lo mejor del mundo. Aparte te lo regaló tu hermana. Qué linda tu respuesta. ¿A qué edad aprendiste a leer? A mí me costó aprender a leer. Me costaba mucho aprender a leer. De hecho, mis padres me enseñaron a leer con cuentos de la Biblia ilustrada, porque si no aprendía a leer no iba a poder pasar de primero básico.
Uh, Duro. duro. Así que yo diría que al final de primero básico, recién aprendí a leer. Eso es como con 6 años. Sí, es que además yo cumplo Claro, en un noviembre, sagitariano, sí, así sí, que cumple a final de sí. año. ¿Has quemado algún libro? Nunca. Ah. Y la última pregunta, ¿cuántas partidas de Colono de Catán se necesitan para aburrirte? Yo tengo que haber jugado unas 40 y aún no me aburro, así que te diré que nunca, No, depende no, de la pero gente con que lo y juegues. juntas, así como consecutivas, en la misma instancia. Ah, no, dos. ¿Dos? Dos Ah, ya, nomás, bacán. la tercera ya estoy aburrido. No es tan amante de Catán. No, 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 no. Listo. Esas fueron mis preguntas rápidas. Creo que queda el Debo con 2. Y seríamos. Estamos tratando de hacer 10 preguntas rápidas en menos de 45 minutos. No lo logramos. Vamos a decir que en este programa dejamos pendiente entonces, si es que quieren, en comentarios, que analicemos los géneros que enunciamos anteriormente. Fantasía, ciencia ficción, dieselpunk, los que quieran. Que nos quedan Horror que no son... cósmico, horror, Exacto. horror gótico. Pueden postearnos abajo en la caja de Sí. comentarios. Horror erótico, un género habitual en los juegos de rol, cuando el bardo quiere seducir a la gente. Sí, y ese horror también se da en la mesa de juego, Sí. para que seamos completamente sinceros. Pero bueno, ustedes lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios de donde sea que están viendo esto. Pueden compartir todo esto, pueden compartirlo para que ustedes sean. La verdad es que hay mucha gente que está disfrutando ver esto porque junta lo muy muy ñoño de los juegos de rol y lo hace un poco más fácil. Es el comentario que hemos recibido. Así que compartan esto. Mira, hay gente que lo puede considerar útil. Yo creo que es una buena forma de hacerse compañía quemando el tiempo. Y hay harto Indudablemente. que hay veces que hay que hacer pasar. Yo me despido, soy Casio Celedón. Esta fue la cuarta entrega de El Sonido de los Dados, me lo aprendí. Y me acompañó de forma muy muy grata Nicolás Sateller. Cuídense. Adiós. Chau, chau. Que la fuerza sea con ustedes.